Hay algo que casi nadie está viendo en la Guerra de Sucesión, porque todos estamos distraídos mirando a los personajes más relevantes. Kurapika está peleando su propia guerra, los príncipes están obsesionados con el trono, la mafia está desatando el caos, pero hay alguien que ya entendió cómo termina todo esto, Miss Ice Tom, y lo más inquietante es que no lo dice como una teoría ni como una posibilidad. Él siente que la mecha hacia la destrucción ya está encendida y que es mucho más corta de lo que cualquiera imagina. No habla solo de muertes individuales ni de conspiraciones políticas. Está hablando del colapso total del barco Ballena Negro, un escenario donde las 200.000 personas a bordo podrían desaparecer junto con el barco antes incluso de llegar al continente oscuro. Lo curioso es que Miss Ice Tom no parece el tipo de personaje que normalmente predice desastres en Hunter x Hunter. No es un estratega excéntrico, ni un monstruo del caos como Pariston. De hecho, su mayor rareza es precisamente que cree en el orden, cree en la ley, cree que las reglas sirven para proteger a la gente. Y esto es importante porque Togashi lo coloca en un entorno donde casi todos los demás personajes están dispuestos a romper esas reglas si eso les da ventaja. Es como poner a un juez honesto en medio de una guerra entre criminales y revolucionarios. Desde el inicio sabemos que algo no encaja, porque el mundo alrededor de Miss Ice Tom no recompensa la honestidad. Y aquí viene algo que muchos pasan por alto. Miss Ice Tom no es simplemente un personaje secundario que aparece para dar información. Togashi lo usa como una especie de cámara narrativa silenciosa dentro del arco. Mientras otros personajes solo pueden ver su propio conflicto, Miss Ice Tom se mueve entre todos los escenarios importantes. La política interna de Kakin, los zodiacos, Kurapika, las guerras mafiosas, incluso las decisiones del ejército. Eso significa que él es el único que realmente está observando el tablero completo. Y en Hunter x Hunter, cuando alguien entiende demasiadas cosas al mismo tiempo, normalmente termina cargando con una responsabilidad que nadie más puede soportar. Su personalidad explica por qué. Como Zodiaco Way, representa la diligencia, la paciencia y la fiabilidad, pero también la terquedad. Es el tipo de persona que sigue trabajando, incluso cuando todo indica que ya es demasiado tarde. Muchos personajes se adaptan al caos para sobrevivir. Miss Ice Tom intenta contenerlo, y eso crea una tensión constante porque cada decisión que toma está limitada por su propia moralidad. Él no quiere ganar el juego, quiere evitar que el juego destruya a los jugadores. Dentro de la Asociación de Cazadores se le conoce como la conciencia de los zodiacos, y eso dice muchísimo si recordamos quiénes forman ese grupo. Personas excéntricas, impredecibles, y en medio de todos ellos, Miss Ice Tom es la figura estable. No busca poder, no quiere controlar la asociación y ni siquiera está interesado en liderar. Por eso confía en personas como Chidoru y por eso terminó acercándose a Kurapika gracias a la recomendación de Leorio. Para él, la honestidad pesa demasiado, y esa forma de pensar será precisamente lo que lo pondrá en desventaja cuando el barco empiece a caer en el caos. Pero no confundamos moralidad con ingenuidad, porque Miss Ice Tom está lejos de ser un personaje simple. De hecho, es uno de los pocos capaces de seguirle un poco el ritmo mental a monstruos como Jing o Pariston. Fue él quien investigó la desaparición de cazadores y conectó esos casos con Pariston cuando casi nadie sospechaba nada. Nunca consiguió pruebas definitivas, pero entendió perfectamente el patrón. Y aquí aparece algo interesante. Si Pariston representa el caos inteligente, Miss Ice Tom representa el orden inteligente. El problema es que el caos no necesita permiso para actuar, mientras que el orden sí necesita evidencia, procedimientos y límites. Esa es la verdadera razón por la que nunca pudo vencer a Pariston en su propio terreno. No porque le falte inteligencia, sino porque le sobra conciencia. Miss Ice Tom puede pensar como ellos, pero no puede actuar como ellos. Incluso cuando tiene que mentir por un bien mayor, algo que otros personajes harían sin pestañear, él lo siente como una traición personal. Y esto importa porque en el barco Ballena Negro nadie está jugando limpio.
Es un entorno donde la información se manipula constantemente y donde la moralidad rígida puede convertirse en una cadena más pesada que cualquier restricción NEN. Cuando comienza oficialmente el viaje al continente oscuro, su papel parecía sencillo: formar parte del equipo de inteligencia, analizar riesgos y mantener la estabilidad. Pero muy rápido descubre algo que cambia todo el enfoque del arco. El verdadero peligro no está en el destino del viaje, no es el continente oscuro, no son las calamidades. El peligro real ya está dentro del barco, creciendo lentamente desde el momento en que zarparon. Y Miss Tom es prácticamente el primero en darse cuenta de esto. Su atención se centra en los niveles inferiores del Ballena Negro, los lugares donde vive la mayoría de la población común. Allí encuentra algo alarmante: criminalidad inesperadamente alta, servicios médicos insuficientes, mala organización y una sensación constante de abandono. Él lo describe como negligencia por parte de Kakin, como si hubiera sido un error de planificación, pero mientras más observa, más se nota que no es un accidente. Las condiciones parecen diseñadas para generar tensión, para empujar a la gente lentamente hacia el conflicto. Y aquí surge la primera gran ironía de su historia. Miss Tom comienza a actuar para corregir esos problemas, organizando seguridad, evaluando riesgos y tratando de mantener el orden. Pero lo que no sabe todavía es que está intentando estabilizar un sistema que fue creado precisamente para desestabilizarse. El rey Nasubi no quiere paz dentro del barco, necesita caos para alimentar la guerra de sucesión. Así que mientras Miss Tom cree que está arreglando fallas, en realidad está luchando contra la propia naturaleza del experimento. Es como intentar detener una tormenta con un paraguas, sabiendo que eventualmente el viento lo arrancará. Con el paso de los días, Miss Tom deja de ser simplemente un investigador y se convierte, casi sin querer, en el soporte invisible del Ballena Negro. Junto con Botobai, impulsa la creación de una fuerza de seguridad más organizada, redistribuye recursos y trata de anticipar disturbios antes de que ocurran. Y aquí hay algo importante que muchas veces no se reconoce. Si el barco ha logrado mantenerse relativamente estable hasta este punto, es en gran parte gracias a personas como él. Pero esa estabilidad es frágil, muy frágil. Cada problema que resuelve parece abrir dos nuevos. Él mismo empieza a sentir que está jugando un juego imposible. No está eliminando el peligro, solo retrasándolo. Y lo peor es que ya sospecha que el colapso llegará de una forma inesperada, no desde los príncipes ni desde una batalla espectacular, sino desde algo aparentemente pequeño: el miedo colectivo de la gente común. Ese temor se vuelve real cuando ocurre el asesinato masivo en el nivel 3, 20 personas muertas en un solo incidente. Y su primera hipótesis es la lógica: debió ser una habilidad NEN compleja, un usuario experimentado, alguien con un plan sofisticado. Pero lo que descubre rompe esa expectativa por completo. El responsable no era un experto, era alguien completamente normal. La investigación lo lleva hasta Kachiu, la única testigo sobreviviente. Durante el interrogatorio, ella ofrece información valiosa sobre niveles y asesinatos, pero siempre dejando huecos estratégicos. Miss Tom percibe que algo no encaja. ¿Por qué ella sobrevivió cuando todos los demás murieron? ¿Por qué parece tan tranquila? Sin embargo, no tiene pruebas para actuar y, fiel a sus principios, decide dejarla libre. Este es un momento clave porque muestra el límite absoluto de su personaje. Incluso cuando su intuición le dice que algo está mal, su moralidad y su respeto por la ley pesan más que el instinto. Y el tiempo le demuestra que su intuición no estaba equivocada. Luini termina muerto rápidamente por la intervención de la Brigada Fantasma, algo que desde fuera podría parecer una solución conveniente al problema. Pero para Miss Tom ocurre exactamente lo contrario. La muerte del asesino no trae alivio, sino una sensación aún más inquietante, porque entiende que Luini nunca fue la amenaza principal, era solo un síntoma, un producto de un sistema que sigue funcionando incluso sin él.
Si una persona normal pudo convertirse en un asesino masivo en tan poco tiempo, entonces, ¿cuántos más podrían estar haciendo lo mismo en las sombras del barco? Aquí es donde Miss Ice empieza a unir piezas que nadie más está viendo juntas. Las guerras de la mafia, el aumento del crimen, la presión social en los niveles inferiores. Todo parece crecer al mismo ritmo. Ya no se siente como una serie de eventos aislados. Empieza a aparecer un patrón, y eso lo lleva a formular una idea que cambia por completo la percepción de la guerra de sucesión. Quizás el caos no es un efecto secundario del ritual, quizás es parte del ritual mismo. Cuando analiza la ceremonia de la urna de semillas y la historia de Kakin, Miss Ice llega a una conclusión aterradora. El poder de la monarquía podría estar ligado al sacrificio humano, a la acumulación de miedo y muerte como combustible para algo más grande. Si eso es cierto, entonces los crímenes que están ocurriendo en los niveles bajos no son errores del sistema ni simples actos criminales. Son exactamente el tipo de condiciones que favorecen el crecimiento del poder dentro de la guerra. Y eso convierte al Ballena Negro en algo más cercano a un altar gigante que a un barco de exploración. Es aquí donde su famosa predicción toma verdadero peso. Miss Ice imagina el escenario final, no un enemigo externo atacando el barco, sino el propio miedo de las personas provocando el colapso, disturbios, paranoia, violencia en cadena, 200.000 personas reaccionando al terror al mismo tiempo. El barco no tendría que hundirse físicamente para ser destruido, bastaría con que el orden social se rompiera. Y lo más desesperante es que él entiende el problema con claridad, pero no tiene suficiente poder para cambiar el sistema que lo está creando. Intentando evitar ese escenario, Miss Ice propone algo simple en teoría: redistribuir soldados desde los niveles privilegiados hacia los niveles donde el caos está creciendo. Es una solución lógica, casi obvia, pero en el barco Ballena Negro nada es neutral. Esa decisión lo arrastra directamente hacia la estructura militar de Kakin y por extensión hacia el primer príncipe Benjamin. Y aquí el conflicto cambia de forma. Hasta ahora luchaba contra el desorden. Ahora tiene que enfrentarse al extremo opuesto, el orden impuesto por la fuerza. Benjamin no quiere equilibrio, quiere control absoluto. Y para alguien como Miss Ice que cree en la ley como protección, ver cómo la ley puede usarse como herramienta de dominación es casi una pesadilla. Al mismo tiempo, hay otro frente que revela el lado más humano de su personaje. Cuando descubre el intento de escape de las príncipes Kacho y Fugetsu, Miss Ice usa mensajes codificados, maniobras discretas, incluso arriesga su posición para facilitarles una oportunidad de huir. Lo hace por empatía, porque entiende que son jóvenes atrapadas en una guerra cruel. Pero esa decisión termina en tragedia con la muerte de Kacho al abandonar los límites del ritual. Y lo más doloroso es que probablemente Miss Ice ni siquiera sabe el peso completo de lo que ocurrió. Intentó hacer lo correcto, y aún así el resultado fue fatal. Esa es la constante de su historia. Y ahí es donde todo converge. Miss Ice entiende el desastre mejor que nadie, pero entenderlo no significa poder detenerlo. Mientras otros luchan por poder o supervivencia, él solo intenta evitar que los inocentes mueran. Porque quizá Togashi quiere decirnos algo cruel. Incluso, el hombre más preparado puede ser impotente cuando el sistema está diseñado para caer. O quizá nada de esto sea real. Porque existe una teoría inquietante, que Miss Ice no está intentando detener el desastre, sino guiándolo desde dentro como otro traidor del zodiaco. Y si eso es cierto, entonces nunca hubo un héroe en este juego, solo alguien asegurándose de que todo termine en caída. Quiero saludar y agradecer a todos los que comentan y apoyan el contenido del canal. De verdad, significa mucho. Ahora es su turno de hacer un voto. La condición: dejen su like y suscríbanse. La restricción: tener las notificaciones activadas. A cambio, nunca se perderán un paso de esta cacería. Nos vemos.